Queridas familias de Sembradores de Vida, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión hoy, domingo 18 de abril de 2021. Quiero pedirles que abran su Biblia en el Salmo 18. Vamos a leer los 3 primeros versículos y juntos alabemos al Señor de esta manera. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, y es mi lugar seguro. Clame al Señor, quien es digno de alabanza. Ahora, hermanos, amigos que nos están viendo, quiero invitarlos a que juntos alabemos al Señor con estos cantos. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi
rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder. Su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigna soy de ver tu gloria y majestad,
qué alegría es poder alabar juntos al Señor. Qué bendición es tener el privilegio de poder cantarle a su nombre, cantar salmos a Él. Y hoy, hermanos, quiero pedirles que lean junto a mí el Salmo 23, especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón confiado en el Señor y saber quién es Él. Dice así la palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro de sombra o de muerte, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan, me infunden aliento. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Ahora escuchemos la palabra del Señor. Buenos días, qué bueno estar con ustedes otra vez. Ya habían pasado varias semanas y habíamos estado estudiando la carta de Pablo a Filemón, una carta chiquita, pero llena de mucho contenido y llena de muchas verdades para nosotros, para nuestras relaciones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, para ver el amor del Señor y cómo nuestras relaciones apuntan al Evangelio. Así que creo que fue una bendición escuchar a quienes estuvieron predicando y compartiendo con nosotros. Nos sirvió también, me sirvió de descanso. Pero hoy ya vamos retomando el curso normal también y vamos a seguir teniendo a muchos de los que escucharon predicando, van a seguir compartiendo en algunos momentos. Estamos preparando una serie que va a comenzar pronto sobre Deuteronomio 6. Nos vamos a centrar en ese capítulo de Deuteronomio. Hay muchas cosas que vamos a estar aprendiendo sobre familia, iglesia, cómo enseñar a nuestros hijos, cómo discipular a nuestras familias. Así que vayan preparándose, no se vayan a perder esa serie. Pero hoy vamos a hacer una reflexión sobre el Salmo 23 y estoy contento y emocionado porque es no solo uno de los salmos favoritos míos, de muchos de ustedes, es uno de los salmos más conocidos, pero creo que tiene mucho que enseñarnos y hoy especialmente tiene mucho aliento y fuerzas y amor que va a traernos de parte del Señor y mucho aliento y refresco a nuestras vidas. Así que yo espero que podamos entrar juntos al Salmo 23. No estoy seguro que hoy vayamos a terminar todo el Salmo 23, vamos a tratar de terminarlo. Es pequeño, pero todo lo que implica para nosotros este salmo. Así que quisiera invitarlos a que hoy, que tienen sus Biblias, y sé que tienen sus Biblias, hoy vamos a hacer algo. Vamos a orar antes de empezar, pero vamos a orar meditando en este salmo y vamos a orar repitiendo y recitando este salmo. Yo creo que todos lo sabemos. Si no se lo saben completo, pueden irlo escuchando y aprendérselo. Pero mientras vamos diciendo este salmo a manera de oración, luego vamos a entrar a reflexionar y se van a dar cuenta lo profundo, maravilloso y lleno de verdades que es este salmo para nosotros. Así que los voy a invitar a que hoy cierren sus ojos y puedan ir diciendo conmigo este salmo como a manera de oración y puedan decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, te damos gracias porque tú eres el gran pastor. Tú eres el pastor de nosotros, las ovejas, y hoy necesitamos un pastor, más que nunca. Yo estoy necesitado de tu guianza, de tu amor, de tu cuidado, de tu protección, de tu disciplina. Necesito de ti, Señor, y necesitamos del buen y gran y maravilloso pastor que nos cuida. Señor, ayúdanos a entrar a este salmo, a tu palabra, con expectativa de cómo tú nos cuidas, con la expectativa de cómo nos disciplinas, de cómo nos corriges, de cómo nos levantas también, Señor, porque hoy lo necesitamos. Gracias porque tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tú eres el gran pastor. Señor, necesitamos de tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 23, yo creo que si le preguntaran a la mayor parte de los cristianos, el Salmo 23 probablemente está en la lista de favoritos de muchos de nosotros. Y lo sabemos y lo recitamos algunas veces más como un talismán, a veces como una cosa supersticiosa, porque creemos que solo recitarlo nos va a hacer, solo por eso nos va a cuidar, pero en realidad es mucho más profundo. Creer y vivir y tener la convicción de las verdades que habla este salmo es muy diferente a solo tenerlo abierto en sus Biblias ahí en un lugar. Eso se trata de conocer, es una relación directa entre el pastor y la oveja, el buen pastor que cuida y tiene cuidado de su oveja, y la oveja que se deja cuidar por el pastor. Así que el mensaje de hoy se llama el gran pastor de las ovejas, porque Hebreos dice que Él es el gran pastor. Creo que todos conocen a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Dijo: me gustaría recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David, probablemente cuando fue rey. Él fue un pastor y no estaba avergonzado de su ocupación de pastor antes de ser rey. ¿Se acuerdan que David, mucho antes de haber sido rey, mucho antes de haber sido un militar, digamos, condecorado, mucho antes de haber sido un guerrero, él era un pastor de ovejas, y de ahí es de donde el Señor lo llama? De entre todos los salmos, el 23 es sin duda el más conocido, el más recitado, el más apreciado y el más malinterpretado también de todos. En los versos de este salmo, los creyentes han encontrado aliento y confianza para enfrentar las diferentes etapas de sus vidas, desde momentos buenos hasta momentos malos. En especial, ha acompañado a muchos en su lecho de muerte y han sido iluminados por sus versos en el tramo final de su vida. Y no solo en ese momento, obviamente en muchos otros momentos, este salmo ha sido uno de los salmos más reconfortantes para los creyentes. Así que vamos a estudiar este salmo en la medida que lo vayamos leyendo. Que se les vaya quedando en su cabeza y vayan recitando las palabras maravillosas de este salmo. Y por supuesto todos saben que este salmo lo estudiamos desde la perspectiva de Cristo. Porque para el lector, el creyente, resulta difícil la lectura de este salmo sin pensar automáticamente en Cristo, el buen pastor, cuya figura es exaltada muchas veces en el Nuevo Testamento. En Juan 10:11, ustedes se recuerdan que el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y sigue ahí el versículo. Y en 1 de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas. Ven la relación otra vez: ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que cuando comencemos este estudio, mientras vayamos estudiando, hay una relación también que es importante notar. Lo estamos estudiando sabiendo que este es un salmo que habla de Cristo y del Mesías. Pero este salmo pequeño está entre otros dos salmos maravillosos que también son dos salmos mesiánicos que hablan del Señor. En el Salmo 22, por ejemplo, podemos ver al buen pastor que da su vida por las ovejas.
el salmista en el Salmo 22 profetiza con lujo de detalles. Tal vez no hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que hable con tanto detalle de la muerte de Cristo, de cómo serían los sufrimientos de este Mesías. A partir de ahí, la muerte deja un aguijón en él, pero ya no tiene más poder para dañar a los hijos de Dios. Y por eso más adelante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esa es la cuestión del Salmo. Anticipar los sufrimientos de Cristo. El Salmo 22 anticipa los sufrimientos de Cristo, pero el Salmo 24, que está después del 23 obviamente, nos describe las glorias que vendrían después de estos sufrimientos. Por eso dice el salmista: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y la pregunta es: ¿y quién es este Rey de Gloria? Pues nosotros sabemos que el Salmo 23 describe quién es el Rey de Gloria, que es el Señor, el buen pastor. Así que este Salmo 23, que está entre estos dos, nos habla de las experiencias también del creyente desde el día que llegó a ser beneficiario del supremo sacrificio de Cristo hasta el momento en que participemos de la gloria con Él. Es una transición. El Salmo 22, los sufrimientos de Cristo. El Salmo 23, el cuidado y los beneficios que vienen como consecuencia de ese sacrificio, que nos permiten transitar en esta vida para llevarnos a la gloria venidera que promete el Salmo 24. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es? Así que este Salmo 23 se ubica en el lugar perfecto entre estos dos salmos. El Salmo tiene también dos cosas. Les estoy dando estos detalles que son importantes entender porque vamos a estar hablando de esto. Tiene dos metáforas que son bien importantes en cuanto a la figura de Dios y a la figura del Mesías. Dos metáforas importantes. Uno, la primera metáfora es del versículo 1 al 4, en donde Dios se describe como el pastor de Israel, el pastor de las ovejas, el pastor de su pueblo. Y la segunda metáfora, que es importante, es que Dios se describe a sí mismo en los versículos 5 y 6 como un anfitrión. ¿Sí? Primero es un pastor y luego es un anfitrión que ha invitado a sus hijos, que ha invitado a las ovejas, que ha invitado a su pueblo a un banquete, a una fiesta. Pero también este salmo es importante que mientras lo vamos estudiando, lo podemos hacer pensando en las etapas de la vida del creyente. ¿Cómo así? En este que describe al pastor y al anfitrión, el creyente va pasando diferentes etapas. Número 1, versículos 1 al 3, la vida presente donde todas las necesidades son suplidas por el pastor. Él es el pastor que nos lleva, que nos guía, que nos hace encontrar los lugares. El versículo 4, el paso de la muerte donde su compañía nos libra del temor. Y luego los versículos 5 y 6, el disfrute de esa eternidad donde todo lo que Él prometió iba a ser cumplido. Así que son etapas de la vida del creyente desde suplir esas necesidades en Cristo, de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, hasta llevarnos a la gloria eterna. Entonces vamos a ir viendo este maravilloso salmo de el Señor y vamos a empezar viendo al Señor como pastor. El salmo comienza, ¿cómo comienza el salmo? Jehová es mi pastor. Obviamente comienza con un nombre de Dios, el nombre del Dios que es eterno, que es autosuficiente, que existe por Él mismo. Jehová es mi pastor. Otras versiones dicen el Señor es mi pastor, pero estamos hablando de Dios, de ese Dios eterno, de ese Dios maravilloso. David pensó en Dios, pensó sobre Dios, el Dios de Israel. Mientras pensaba en su relación con Dios, hizo esa analogía entre un pastor y sus ovejas. Dios era como el pastor, David era como la oveja. Y esto es entendible y es familiar. Nosotros sabemos que esto es familiar para David por una sola razón, porque David había sido pastor. David había sido un pastor en su juventud. Así que este salmo es escrito desde la perspectiva del rey David, siendo rey, recordando sus días como pastor. Entonces este salmo implica que hay una madurez también en el rey David, recordando esos días cuando el Señor lo llama. Y esa imagen cariñosa que él recuerda, la transfiere y la transmite al Señor, y entonces emplea esa imagen del Señor siendo el pastor y él siendo la oveja. Así que era familiar. Pero también es familiar en toda la Biblia esa misma idea del Señor como un pastor para su pueblo. Desde el mismo libro de Génesis comienza esa idea de Dios pastoreando, guiando a su pueblo.
Hay un pasaje en Génesis 49:24 donde Moisés llama a Dios la roca y el pastor la roca de Israel. Luego el Salmo 28, David invita al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlos para siempre. El Salmo 89 también ve al Señor como pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José. Luego en Isaías 40:10 nos dice que el Señor es un pastor que apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Miqueas 7 dice, invita al Señor también a apacentar a su pueblo con un cayado. Más adelante vamos a ver la figura importantísima de un cayado. Zacarías 13 habla del Mesías como pastor que será herido y cuyas ovejas serían dispersadas. Y en el Nuevo Testamento, Juan, en el Evangelio de Juan y en la segunda carta de Pedro también se habla de el pastor. Jesús mismo se describe como el pastor. La idea de Jesús como el buen pastor también era preciosa para los cristianos de los primeros siglos, para los cristianos primitivos. Uno de los temas más comunes que se encontraban en las pinturas de las catacumbas, por ejemplo, de los cristianos que habían sido perseguidos, era Jesús como un pastor, Jesús cargando entre sus brazos a un cordero. Esa imagen evocaba seguridad y confianza a los cristianos que estaban siendo perseguidos y que estaban dispersos y que se escondían. Entonces, esa imagen de ese pastor lo que quiero decir con todo esto es que está alrededor y a través de toda la palabra. No es exclusiva del Salmo 23, no se la inventó David, pero era una figura común. Y es importante entender esto antes de entrar al Salmo, que el mismo Señor se identificara o se llamara a sí mismo nuestro pastor. Por esta razón, en Israel, como en muchas de las sociedades antiguas, la obra de ser pastor era considerada la menor de todas las obras, el menor de todos los trabajos. Si una familia necesitaba un pastor, ¿a quién recurría? Nosotros sabemos por la historia del rey David que la familia recurría al hijo más pequeño. No eran los más grandes y aptos y guapos y fornidos los que eran los pastores. Era el más pequeño. David era el más pequeño de sus hermanos y de ahí es donde el Señor lo llama antes de convertirse en un guerrero y en un rey. Era pastor de ovejas. Era el más pequeño. Era el hijo menor. Y esta era una tarea poco placentera. Por eso mismo es importante e interesante y tan maravilloso entender que el Señor, ese Jehová soberano, supremo, Jehová que se identificara como pastor, dice David, el gran Dios del universo se ha detenido para tener tal cuidado de sus hijos que los llama ovejas y Él es el pastor. Hay un rabino que decía que no hay cargo más despreciable que el de un pastor. Pero que Dios mismo no desdeñó esa identificación con ese cargo para apacentar a su rebaño, para guiarlos, para gobernarlos, para defenderlos, para tener cuidado de ellos y sanarlos, atenderlos, para cuidarlos con cariño. ¿Sí? El Dios del universo se había identificado con la más baja de todas las tareas. Y más adelante, cuando vemos el anuncio del Señor, del nacimiento del Señor, ¿a quién se le presentan los ángeles? A los pastores, porque eran los hombres más despreciados, pero a ellos se les presenta. Entonces, esa imagen del pastor con la que Jehová decide identificarse es maravillosa. David conocía esta metáfora porque él era pastor, él entendía lo que significaba ser pastor. Y David tampoco hay evidencia de que David haya despreciado el haber sido pastor. De hecho, en el Salmo se recuerda con cierto cariño. Esta es la metáfora y la imagen más comprensiva e íntima que encontramos en los Salmos. Porque encontramos títulos de Dios como Rey, Libertador, Soberano, Roca, Fuerte, Castillo, bueno, todo lo que implique fortaleza, todo lo que implique poder, por supuesto que es Dios de quien está hablando, pero esta figura es tan íntima y tan profunda, es personal, no como una roca que es impersonal. En esta es un pastor que es personal con su oveja. Entonces, el pastor vive con su rebaño, el pastor es todo para ellos y los guía, los cuida, los sana, los remienda, los rescata.
Y esa es la maravilla de este salmo. Así que Jehová es mi pastor. David conocía esto en el sentido más personal. Él podía decir mi pastor. No era solo que el Señor fuera el pastor de otros en un sentido teórico. No era el pastor de otro rebaño. No era un pastor nada más como que fuera cualquier otro. Era personal para David mismo. Porque esta es la otra idea. Una oveja no era un animal salvaje que era de nadie. Una oveja tenía un sentido de propiedad. Había un propietario. No era un animal salvaje. Su propietario tiene cuidado de la oveja. Y frecuentemente esta oveja era comprada por gran precio. Es bueno saber que así como David sabía que le pertenecemos al Señor, David sabía que nosotros somos esa oveja que le pertenece al Señor y pagó un gran precio. Hay un tono noble de confianza en esta oración. No hay un tal vez, no hay un pero, no hay un espero que, sino él dice Jehová es. Hay una certeza, es mi pastor. Probablemente la palabra más dulce de esta primera oración no es ni Jehová ni pastor. Es esa pequeña palabra mi, ese pequeño pronombre que está ahí. Jehová no es el pastor de todos. Jehová no es el pastor de cualquiera. Jehová no es un pastor cualquiera. Él no se dirige a la multitud del rebaño, sino que Jehová es mi pastor. No es el pastor de nadie más, es mi pastor. Él tiene cuidado de mí, me protege y me preserva. ¿Sí? La idea detrás del rol de Dios como pastor es una preocupación, una imagen de preocupación, de amor y de cuidado. Y esto es lo importante, que David encuentra consuelo y seguridad en pensar que Dios cuida de él como un pastor cuida de sus ovejas. ¿Sí? Esa es la cercanía de ese mi pastor. Esa es la cercanía que hay ahí. David sintió que necesitaba un pastor. El corazón de este salmo no está en el hecho de que David era autosuficiente y de que él no necesitara nada. Está centrado en el hecho de que necesitamos, de hay una necesidad sentida. Los pobres de espíritu, que Jesús se refiere en el Sermón del Monte, hayan gran consuelo en la idea de que Dios puede ser el pastor de ellos en un sentido personal. Hay una necesidad, y la razón por la que estamos hablando de este salmo y que estoy hablando de este salmo hoy es porque creemos que hay una necesidad personal de un pastor. Ustedes y yo tengo una necesidad personal hoy de cuidado, de protección, de guianza, de disciplina que probablemente no había sentido en mucho tiempo. Necesito a un pastor, necesito esa relación personal con el Señor. Jehová es mi pastor. Necesito, y ustedes también necesitan a ese pastor. Así que el corazón de este salmo está en la necesidad y la dependencia de ese pastor. Y necesito a ese pastor en un sentido personal. Jehová es mi pastor. Spurgeon dijo que antes de que el hombre pueda decir verdaderamente Jehová es mi pastor, primero debe sentir en sí mismo ser una oveja por naturaleza, porque de otra manera no podría saber que Dios es su pastor, a menos que sienta de sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Así que para poder necesitar un pastor, tengo que sentir la necesidad de ser una oveja primero. Y debe relacionarse una oveja con su necesidad, su dependencia y su naturaleza torcida de hacer su voluntad, porque esto es muy importante entender también. Una oveja, decía Aristóteles, es una criatura necia, lenta, propensa a perderse e incapaz de volver. Una oveja no puede cambiar para salvarse a sí misma de las tempestades e inundaciones. Allí permanece y allí perece si no es que el pastor la rescata. Eso es lo que dijo. Esa es la naturaleza de la oveja y esa es nuestra naturaleza propia. Nosotros somos ovejas porque necesitamos que alguien más nos rescate. De lo contrario, somos necias, lentas, propensas a perdernos y a quedarnos estancados hasta morir si no es que un pastor nos rescata. Así que hoy el sentido es que necesitamos a un pastor, necesitamos a alguien que nos saque y nos rescate. Ahora, Jehová es mi pastor, esa necesidad personal
y ese deseo de encontrarme personalmente con Él. Jehová es mi pastor. ¿Qué frase sigue? Nada me faltará. Para David, el hecho de que Dios cuida a semejanza de un pastor fue el fin de la necesidad sin satisfacer. Él dijo, nada me faltará. Tanto como una declaración, como también de una decisión. Esta es una declaración y una decisión. ¿Por qué? Nada me faltará, número 1, significa que todas mis necesidades son suplidas por el Señor. Todas y cada una son suplidas por el pastor. Pero nada me faltará, número 2, también significa que he decidido no desear nada más de lo que mi pastor me puede dar. El salmista sabe, David sabe que el hombre tiene necesidades más profundas. Ustedes y yo, todos tenemos necesidades que no podemos expresar muchas veces, más profundas de lo que entendemos, que las que siente el cuerpo y que solo en Dios pueden ser satisfechas. Nuestro mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este asunto. El hombre es mucho más que cuerpo. Tiene necesidades espirituales también del alma, y nuestra cultura de consumo siempre va a fracasar en traernos la felicidad y el gozo que necesitamos. ¿Cuántas personas en este mundo se encuentran como el hijo pródigo en la parábola de Jesús que dice, yo perezco de hambre? La única forma de tener la vida en plenitud es volviéndonos a Cristo. Solo en Él podemos estar completos. Por eso hay un pasaje maravilloso en Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir todo lo que necesitamos, sin importar la cantidad o lo enorme de la necesidad que tengamos. Él suple cada una de las cosas. Todo lo que nos falta conforme a las riquezas. No hay cosa más grande que sus riquezas profundas. En Cristo no hay necesidad que no quede satisfecha. Entonces, todos necesitamos un pastor y todos tenemos cosas, necesidades que tienen que ser satisfechas, y el único que puede es Él, y lo hace en Cristo Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Un pastor que cuida profunda y personalmente. Ahora, ¿cómo es que un pastor sostiene? ¿Cómo es que un pastor cuida? ¿Cómo es que un pastor sostiene a sus ovejas? Acuérdense que estamos en la metáfora del pastor en este momento. ¿Cómo es que un pastor cuida entonces? La siguiente frase dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, me hará descansar. El Señor como pastor sabía cómo hacer descansar a David cuando lo necesitaba. Así un pastor que cuida a sus ovejas sabe a dónde y cómo hacer descansar a sus ovejas. Esto implica que la oveja, número 1, no siempre sabe lo que necesita, no siempre sabe a dónde ir, no siempre sabe qué es lo mejor para ella misma, así que necesita la ayuda del pastor. La imagen más cariñosa otorgada por el mundo natural es representada como un rebaño en pastos verdes junto a unas colinas con un arroyo y las ovejas ahí descansando. Esta es una imagen cariñosa, delicada, que muchas veces hemos visto. ¿Han visto alguna vez a un rebaño de ovejas en pastos verdes? Esta es la imagen. El pastor alimentando a las ovejas gentilmente. Dice, me hará descansar. David confiaba plenamente y él sabía que el Señor lo hacía descansar y Dios sabía cómo hacerlo descansar. El Salmo 3 es uno de mis salmos también favoritos. Fue escrito por David en unas circunstancias muy adversas, pero él dice, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Implica la idea de descansar. Luego dice el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Descansaba porque el Señor lo hacía vivir confiado. ¿Se dan cuenta? Uno descansa porque vive confiado. Entonces, esta idea dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. El pastor conocía los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. Él guía a las ovejas a esos lugares para descansar. Hay un escritor que decía y escribía que las ovejas no se echan a descansar con facilidad. Es difícil que las ovejas descansen a menos que se cumplan 4 condiciones que el pastor haga
4 cosas o que logre 4 cosas o que las ovejas o que pasen 4 cosas. Y esto es bien importante entender en este contexto. Dice, debido a que las ovejas son tímidas, no se van a echar a descansar si las ovejas tienen temor. Si hay temor, no pueden descansar. Número 2, debido a que son animales sociales, si el pastor no logra eliminar las fricciones entre las ovejas, si hay fricción y hay problemas, las ovejas no van a descansar. Número 3, si hay insectos o moscas o cosas que les dan problemas, las ovejas no descansan. Y número 4, si tienen hambre, si tienen sed, si creen que necesitan comida, las ovejas no van a descansar. Entonces, el asunto con esto es que las ovejas son difíciles, no siempre saben lo que necesitan. Y para nosotros es exactamente lo mismo. Yo no puedo descansar en el Señor. Y esto es lo importante de la figura de pastor. Para que yo pueda descansar, Dios como pastor, el Señor como pastor, se tiene que asegurar, número 1, que no haya temor en mi vida. Él me muestra su amor perfecto para echar el temor afuera, para que yo pueda descansar, pero tiene que hacer más. El trabajo del Señor como pastor es eliminar también toda fricción que hay en mi vida, todos los problemas, todo lo que está ahí. Él se encarga de estas cosas, de las circunstancias, para que yo pueda descansar. Pero no solo eso, elimina los parásitos y lo que sea que me moleste en el descanso, que me evita cosas pequeñas que parecen insignificantes, pero están ahí constantemente molestándome, enfermándome. El Señor se va a encargar de estas cosas. Y número 4, Él es el pan de vida y el agua de vida. Él quita la sed, Él me alimenta, Él me sustenta. Todo esto tiene que hacer el Señor en su trabajo como pastor para que yo pueda descansar. Entonces, cuando yo le digo al Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él se está encargando del temor, de las fricciones en la vida, de los parásitos que me consumen y del hambre que tengo de Él. Él se encarga de estas cosas. Él es el pastor. Por eso cuando dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿se dan cuenta lo que implica ese cuidado? Él me está cuidando y me está limpiando de todas estas cosas para que yo pueda decir en un momento, puedo descansar. Él es mi reposo. ¿Sí? El descanso viene porque el pastor ha tratado con el temor, la fricción, las moscas y con el hambre. Luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor sabe cuando las ovejas necesitan delicados pastos y conoce cuando las ovejas necesitan aguas de reposo. Estas imágenes son ricas en el sentido de consuelo, cuidado y descanso. Ahora, en las tierras desérticas y áridas de Judea, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros y kilómetros en esas zonas áridas bajo los rayos del sol. Pero también conocía dónde estaban los oasis y allí conducía a sus ovejas para proporcionarles descanso, alimento y agua y un lugar con sombra apacible. Siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias y las dificultades por las que atravesamos en la vida y podemos estar seguros de que a su tiempo Él nos conduce en sabiduría y bondad hasta esa gracia reparadora que es su presencia. Este es el descanso que los hombres buscan inútilmente fuera de Dios. Dice, nos has creado para ti mismo, Dios, y vagaremos errantes hasta que nos encontremos en ti, nuestro reposo. Eso lo dijo San Agustín. El hombre está condenado a vagar errantes sin descanso hasta que se encuentre con el Señor. Y esta verdad es demostrada todos los días por todos los hombres. Muchos de nosotros andamos sin descanso hasta el momento en que nos encontramos con Él. Y aunque el encuentro parezca doloroso, cuando nos encontramos con Él, nos encontramos en esas aguas de reposo que son su gracia abundante, donde nos guía, donde nos cuida, donde nos limpia, donde nos atiende. Por eso el Señor Jesús hizo esta invitación. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá. ¿Y saben qué? Él es el pastor que nos guía, pero es la puerta por la que entramos, pasamos de este lado hacia ese lado y cuando salimos de este lado dice, hallará pastos. Él sabe. Lo único que tiene que hacer la oveja es escuchar la voz del pastor para ser guiado. Y lo voy a repetir varias veces en este día. A lo largo de toda la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, nunca al pueblo le faltó 2 cosas. Comida, el maná enviado desde el cielo y el agua que brotaba de la roca. Esto era una evidencia clarísima del cuidado de Dios.
a favor de su pueblo a lo largo de toda su peregrinación por el desierto durante 40 años. Sin comida ni bebida, el pueblo de Dios perece. Y Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos con Él, en lugares de reposo, en la intimidad con Él. Solo de esta forma podemos llevar un fruto que le glorifica al Señor. No podemos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos la sed. Y para eso es necesario recordar lo que el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Él es. Y esta es la manera como Él nos guía, como Él cuida, como Él fortalece, cómo Él sostiene a sus ovejas. ¿Se dan cuenta lo que implica el trabajo del pastor? El pastor, al ser pastor, no solo cuida, Él guía. Esta es la otra parte importante, Él guía. ¿A dónde guía el pastor y por qué nos guía? Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. El cuidado tierno del pastor, el cual es descrito en los versículos anteriores, tiene un efecto con intención. El alma de David, porque él es el que lo narra, fue restaurada por estas dos frases: delicados pastos y aguas de reposo, a los cuales el Señor lo llevó. Ahí fue restaurada el alma de David. La idea es que restaurará mi alma, reparará mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda, algo que va mucho más allá de un mero alivio temporal. El profeta Isaías lo expresó de una forma pero tan profunda y tan bella. Para todos los que necesitamos ser restaurados y transformados, para todos los que necesitamos ser cambiados y tenemos hambre de Él y de ser transformados. Oigan lo que dijo Isaías en Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando él dice confortará mi alma, puede ilustrar el rescate de uno perdido. Puede ilustrar a la oveja perdida que fue traída de regreso, como en Isaías 49:5 o en el Salmo 61. Ustedes pueden leer estos pasajes, el cual utiliza el mismo verbo en el sentido ese de traer al arrepentimiento. Confortará mi alma, transmite la idea de me traerá hacia el arrepentimiento. Confortará mi alma, es que Él me trae el arrepentimiento, pero también tiene la idea de pureza original, ¿sí? Confortará mi alma es que algo estaba puro y luego se ensució por el pecado. Pero en esos pastos delicados y aguas de reposo, Él transforma y conforta mi alma. Sí, esa es la idea maravillosa para todos los que necesitamos ser transformados, para todos los que estamos luchando y estamos cansados de lidiar con el mismo pecado, con las mismas tentaciones, o estamos cansados de lidiar con las cosas más profundas de nuestro interior. Él dice que nos lleva a pastos delicados y aguas de reposo, y ahí confortará mi alma. Lo que eso significa es que Él me va a restaurar, me va a reparar las fuerzas, me va a dar fuerzas si estoy cansado de luchar, las va a multiplicar en maneras que no había visto antes. Nuevas fuerzas para los que esperamos en Él, y Él me va a traer al arrepentimiento, esa promesa maravillosa de levantar las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor le ha prometido a cada uno de nosotros que estamos luchando contra nuestra naturaleza, contra nuestro pecado, que Él nos va a levantar, que Él me va a confortar, transformar, restaurar, reparar mi alma a su sentido más puro y original, que Él me va a traer al arrepentimiento. Luego dice, me guiará por sendas de justicia. El pastor es un guía. La oveja no necesita saber a dónde va. Esto es importante entender porque la oveja no necesita saber dónde estaban los delicados pastos o las aguas de reposo. No necesitaba saberlo. Todo lo que necesitaba saber la oveja es que el pastor estaba en un lugar en donde estaba el pastor y tenía que saber escuchar la voz del pastor. Por eso el Señor dice que todas las ovejas que lo escuchan reconocen su voz.
Lo único que necesitamos, yo no necesito saber cuál es el futuro, qué me depara en el futuro. Yo no necesito saber cuál es exactamente detallado el plan de Dios. Lo que necesito saber es quién es el pastor y dónde está en ese pastor y saber reconocer su voz. Si no sé reconocer su palabra y su voz, entonces estoy verdaderamente perdido porque me voy a adelantar a lugares que no necesariamente necesito. Por eso la oveja no siempre sabe lo que necesita. El pastor es un guía. Todo lo que necesita saber es a dónde estaba el pastor. Era lo que la oveja necesitaba saber. El pastor guía a la oveja a lo que lo necesita. Y por eso dice, me guiará por sendas de justicia. El liderazgo del pastor va mucho más allá que solo llevarlo a aguas de reposo y a delicados pastos. Es saber dónde estaban eso, pero más allá era saber también hacia dónde los llevaba, hacia las sendas de justicia. La justicia, la dirección de Dios, no solo implica que me cuida, que me da de comer, que me da de beber, también implica la dirección para nuestra vida en un sentido moral. Tenía un aspecto moral. La dirección y el liderazgo de Dios como pastor para David tenía una implicación moral de justicia. Son conducidos al camino de justicia, hacia la senda de obediencia. Dios remueve los obstáculos, por supuesto, pero podemos caminar en ese camino de justicia. Hay un deseo y un grito por justicia en nosotros hoy. Y ahí es donde tenemos que dejar que el Señor nos lleve. Implica un aspecto de conducta moral también. No crean que cuando el Señor nos guía solo es para justificar lo malo que hacemos. Pobrecito, qué bueno todo lo que haces, pero te perdono por todo lo malo, pero pobrecito. No, Él nos guía por el camino de justicia porque espera que caminemos justa y santamente también. Eso implica su guía y lo que implica también es la disciplina en nuestra propia vida para conducirnos por ese camino. Así que tiene una implicación fuertemente moral y de rectitud y de obediencia y de santidad. Me guía por sendas de justicia, no solo por aguas de reposo, que se oye bonito, y por pastos delicados, sino me guía por un camino donde tengo que ir. La santidad y la justicia de Dios me indican hacia dónde tengo que ir, aunque yo no quiera, porque mi propia voluntad de oveja me lo impide y no lo puedo ver. Pero como Él es la guía, yo tengo que saber a dónde me lleva y transitar por ese camino y caminar el camino de la justicia, aunque tenga un costo personal altísimo para mí, por mi naturaleza pecaminosa. Pero lo hace con una razón y por una razón. Lo hace por amor de su nombre. Él nos guía por la justicia porque ama a su nombre. No hay otra cosa que Él ame más. No porque es egoísta o ególatra o egocéntrico. Dios ama su nombre porque Él es justo, santo, recto. Porque Él es perfecto y en esa perfección y en esa rectitud y en esa santidad Él espera que caminemos también y Él espera que todo lo que hagamos le traiga gloria porque Él no puede admitir pecado porque Él es perfecto. Pero Él guía a sus ovejas para crédito y gloria de su nombre, para exhibir la gloria de su gracia y no por cuenta de ningún mérito que haya en mí. Si fuera por mí, yo no tendría necesidad de un pastor porque hay méritos que yo puedo hacer, pero como no depende de mí, necesito. Los motivos y la conducta de Dios hacia los hijos de los hombres son derivados de su perfección y de su propia naturaleza perfecta y bondadosa. Por amor de su nombre, porque Él ama su nombre, porque nada más necesita fama. La fama, la gloria, el crédito, la honra es para Él, no para mí mismo, para un Dios que es perfecto y que en sus propósitos todo es bueno. No hay nada en su carácter que se contradiga y que sea malo para mí. Él me va a cuidar y Él me va a llevar a lo mejor. Esas sendas de justicia, esos pastos verdes y esas aguas de reposo, ahí es donde Él me va a llevar y Él es bueno. Todo lo hace por amor de su nombre. Pero junto con eso tenemos un regalo maravilloso que es su presencia y es la promesa de su presencia. Dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esa frase, aunque ande en valle de sombra y de muerte, es la primera vez en todo el Salmo que David pone un tono oscuro. Todo lo demás venimos hablando de aguas de reposo,
lugares delicados, pastos, sendas de justicia. Pero al seguir al Señor como pastor, uno puede también andar en valle de sombra y de muerte. Y no porque el pastor quiera llevarnos por ahí. David utiliza esta frase para hablar de una experiencia negra, difícil, complicada. Es una frase impresionante, pero tiene sentido, tiene perfecto sentido. En un valle, que no es el pico de una montaña, o tampoco una pradera amplia, un valle sugiere la idea de algo que está cercado. Ustedes han visto un valle, ¿verdad? Está cercado por montañas. Es un espacio plano dentro de montañas. Es un valle de sombra de muerte. Enfrentando lo que para David era probablemente la maldad, derrota. Y aunque es difícil para el salmista, tiene la idea de que es en un valle de sombra de muerte, no se enfrenta con la sustancia propia de la muerte, sino con la sombra de la muerte, echando su negra y temible semblanza dentro del camino del rey David. Pero David reconoce en este momento que bajo la dirección del pastor él podía andar por valle de sombra de muerte. Entiende David que este no es ni su destino ni su morada. Como el predicador de Eclesiastés, David podía decir que nada, o que toda la vida, o que nada en la vida debía ser vivido bajo la sombra de la muerte, y que era esa consistencia de la presencia del Señor la que hacía tolerable ese camino de sombra y de muerte. Y es especialmente, entendemos tal vez la manera en que David lo escribe cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, que es el gran pastor. Entendemos que esa sombra no es tangible, pero es creada por algo que sí lo es. Esa sombra solo es algo que nos está amenazando. Era un lugar temible y horrible, pero es amenazante. Y para David, creo que nosotros podemos decir también que enfrentamos solo la sombra de muerte porque Jesús tomó toda la realidad tangible de la muerte en nuestro lugar. Él ya venció a la muerte. Luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, esa línea y todo el salmo en su totalidad han probado para muchas personas lo que significa que vamos en ese camino de valle de sombra, pero que vamos con alguien que ya venció a esa muerte y que vamos quizá cómodos o confortados por el pensamiento de que el Señor los pastoreará a través de ese camino cerca de la muerte, de sombra de muerte. No hay necesidad de apresurar el pánico el camino con pánico o con miedo. El santo anda cerca de la muerte, pero no anda en el valle, sino pasa a través del valle. La muerte en su sustancia ha sido removida y solamente queda la sombra de esta. Y alguien dijo que cuando hay una sombra es porque debe haber una luz en algún lugar, y si lo está, entonces entendemos en este lugar que es la luz del Señor. La muerte está al lado de la carretera en la cual debemos andar, y la luz del cielo brillando sobre esta echa una sombra para nuestro camino. Entonces lo único que podemos hacer es regocijarnos de que hay una luz que está más allá. Nadie tiene temor de una sombra, ya que una sombra no puede detener el paso de un hombre ni un solo momento, especialmente cuando es el pastor el que nos lleva. La sombra de la muerte no nos puede destruir, dijo Spurgeon. Así que esta frase tan expresiva del rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo tengo la certeza de que más allá de esa sombra de muerte hay una luz que está alumbrando y puedo andar con seguridad en ese valle. En lo más oscuro de mi vida, en lo más oscuro de mi pecado, en lo más oscuro de las circunstancias, yo puedo atravesar eso porque el pastor va alumbrando. Él es la luz que alumbra el camino de los hombres. Entonces esa muerte solo es una sombra nada más que se ve amenazante, pero Él ya venció a la muerte. Luego dice, y es importante entender que
el salmista dice, no temeré mal alguno, a pesar de cualquier cosa que se asocie con esa idea del valle de sombra de muerte. Bajo el cuidado de ese pastor, David pudo decir de una manera tan resuelta y tan segura, no temeré mal alguno. Aún en lugar de muerte, la presencia del Señor hacía desaparecer el mal. Podemos decir que la presencia del pastor no eliminó la presencia del mal, pero ciertamente eliminó el temor de ese mal. ¿Por qué razón? Porque su presencia había sido prometida para estar conmigo, porque tú estarás conmigo. Esto enfatiza la presencia del pastor que elimina ese temor del mal para sus ovejas. No importando las circunstancias o el entorno actual, David podía mirar hacia el hecho de la presencia de Dios, similar a la del pastor, y saber, tú estarás conmigo, y la razón de que tu presencia, que tú vayas conmigo, hace que yo no tema mal alguno. Otra vez, tú estarás conmigo, mi pastor, tú estarás conmigo. Esa cercanía significativamente en estos momentos peligrosos en el Salmo que menciona este Salmo, el Señor, él pudo haber dicho ese pastor, ese lejano, él dice, tú estarás conmigo. Otra vez hace la idea de que esa presencia estaba acá. ¿Y qué necesitamos en esta vida para caminar y para transitar en este mundo complicado? Si no tengo su presencia, entonces no tengo nada, pero si tengo su presencia, entonces tengo absolutamente todo lo que necesito para andar, aun que sea en el valle de sombra de muerte. Pero no voy a temer, porque su presencia va conmigo. Esa era la certeza que tenía Moisés. Si tú no vas conmigo a la tierra, ¿qué van a decir? Pero tu presencia vaya conmigo. Creo que eso es lo que necesitamos, la cercanía de ese pastor que nos promete que va a la par de nosotros, que nos va alumbrando, porque entonces sabemos que vamos cuidados, que vamos protegidos. Luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado, estas dos es una imagen muy preciosa. La vara era un garrote, por ejemplo, generalmente acabado en una bola con la que se incrustaban como cosas, pinchos que se usaban para luchar contra las fieras. Esto tenía la implicación de protección, de cuidado. Por lo tanto, el propósito era defender a las ovejas. Ahora, el callado o el báculo era usado como medio de apoyo para el pastor, pero también para guiar al rebaño y para corregir a las ovejas. Estas dos cosas en las manos del pastor eran herramientas útiles. Y la idea de proyectar la vara y el callado era confianza y aliento, protección y dirección. Porque nosotros como ovejas necesitamos esa protección y esa dirección. Y la encontramos en el Señor. Y aquí son simbolizadas esa protección y dirección por la vara y el callado. Ahora, esto implica disciplina. Estamos acostumbrados a ver al pastor como el que cuida, como el que vende, pero no estamos acostumbrados a verlo como el que disciplina, como el que trae disciplina y corrección. A primera vista no parece que haya mucho consuelo en la disciplina. Nadie nos gusta ser corregidos. No nos gusta la disciplina, menos la del Señor. El más leve golpecito de la vara nos duele, nos lastima y a veces hasta nos ofende, pero es indispensable que tengamos la misma, dentro de la protección del pastor, la disciplina es un aspecto importante, pero tenemos que ver el amor de Dios en ello. Miren lo que dice Hebreos 12, 5 al 8, dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Hijo mío, no menosprecies la disciplina, porque Él, el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sois. Mire la palabra que va a usar, sois bastardos. Es una expresión fuerte, mucho más fuerte que la misma disciplina. Dios nos disciplina porque nos ama y quiere hacer de nosotros personas más santas, quiere hacer ovejas más santas.
y esta es la implicación, nos duele la disciplina, no nos gusta la disciplina, pero aún la disciplina implica protección y dirección. Cuando se menciona la idea de que el pastor va por la oveja que tiene la pierna rota, transmite la idea de que esa oveja fue disciplinada por el mismo pastor, fue disciplinada con el cayado. Pero el pastor venda y sana la herida, pero tuvo que corregir a la oveja porque el Señor, a quienes considera que son sus hijos, los disciplina. Ahora, para cualquiera de nosotros que esté pasando la disciplina del Señor, no se sienta desdichado y desechado, siéntase cercano, siéntase como hijo. Porque lo contrario a esto es que a quien Él no disciplina no es un hijo del Señor, es algo mucho, mucho peor. Y usa una palabra fuerte, bastardo, que ni siquiera es considerado hijo. Pero si el Señor está ejerciendo su disciplina en algún área de nuestra vida hoy, sintámonos los más dichosos, porque dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. El pastor disciplina a su oveja con su cayado y guía también con su vara. Nos protege y nos disciplina. Su vara y su cayado. Vean lo que hace la disciplina. Me infundirán aliento. El propósito de la disciplina del Señor es darme ánimo para pararme y luchar contra el mismo pecado y seguir adelante y seguir creciendo y considerarme hijo del Señor y afortunado porque Él me está cuidando. Su vara y su cayado implican cuidado y dirección, protección y dirección, y dentro de esa dirección está su disciplina porque me ama profundamente. ¿Cómo puedo rechazar la disciplina del Señor si Él me está cuidando de mí mismo? Un herrero cristiano que pasaba por muchas aflicciones fue interrogado por otro hombre y que le preguntó sobre estas aflicciones. Un incrédulo, y le preguntó por la causa de las aflicciones. Y esa es la explicación que el herrero le dio a este hombre. Dice, ¿sabe usted que soy herrero, verdad? Pues bien, cuando trabajo tomo un trozo de hierro, lo pongo al fuego y luego lo sumerjo en el agua. Después lo golpeo con el martillo para ver si alcanza la resistencia necesaria. Si es así, lo caliento de nuevo al máximo repetidas veces y al final lo coloco sobre el yunque y fabrico una herramienta sólida capaz de servir durante muchos años. Pero si estimo que no podrá servir porque no sufre la prueba de fuego, no la resiste, la arrojo al montón de chatarra para venderlo por unos céntimos. Yo creo, le dijo el herrero a este hombre, que mi Padre Celestial me ha puesto a prueba para ver si resisto. Me ha sumergido en el fuego y en agua y he intentado soportarlo todo con paciencia. Todos los días oro, Señor, si lo juzgas bueno, ponme en el fuego. Haz de mí todo lo que desees con tal de que no me tires al montón de chatarra. El asunto de la disciplina es que Él nos pasa por ese fuego para no tirarnos con el montón de chatarra. Y si hoy alguno de nosotros está pasando la disciplina del Señor, no es para desecharnos, es precisamente para evitar ser desechados como el montón de chatarra, sino para sentir su presencia y su amor y su cuidado y su dirección. No hay prueba de amor más cercana y más personal que esta. No nos gusta la disciplina, pero es buena para nosotros, porque la oveja no siempre sabe lo que necesita, pero el pastor siempre sabe lo que la oveja necesita. Esto es todo lo que habla el Salmo en cuestión de la idea del pastor, pero luego cambia la imagen al anfitrión. ¿Sí? Da una idea diferente. Hemos hablado de Dios como el pastor, el que cuida, el que guía, el que disciplina, el que protege, el que provee, pero ahora aparece como anfitrión, porque en el Salmo, en el versículo 5 cambia esa metáfora. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Aquí habla de las bendiciones, a pesar de la presencia del peligro. La frase que dice, aderezas mesa delante de mí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y luego cambia y dice, aderezas mesa delante de mí. En este punto el Salmo nos cambia la metáfora. Para David Dios era mucho más que su pastor, mucho más que solo un pastor. Y a continuación pasa a describirlo como un anfitrión que ha preparado un espléndido banquete al que el salmista es invitado como un huésped.
Es imposible decir todo lo que Dios realmente es para el creyente bajo solo una figura de anfitrión, pero amplía la figura. Esta es una idea amplísima de lo que significa el anfitrión. Número uno, la hospitalidad. Era común que dentro de las reglas de hospitalidad, especialmente en esta parte de Oriente, en los tiempos bíblicos, el huésped era acogido en la tienda o en la casa del anfitrión. Y no solo eso, era agasajado, era atendido, era celebrado. La comida y la bebida eran servidas con generosidad. Pero también habían prácticas que demostraban esa atención. Había agua para que el huésped se lavara. Cuando se invitaba a alguien a una celebración, generalmente se ungía al huésped con aceites, con aromas, para atenderlo, para derramar sobre él ese ungüento para que estuviera presentable, como una manera de atenderlo. Además de eso, el huésped gozaba con la protección completa de su anfitrión. Bajo su techo había un cobijo seguro, sagrado, que nadie tenía el derecho de invadir, ¿sí? Así que todo esto es lo que implica esa idea de anfitrión. Dios es un anfitrión que nos está invitando a nosotros como huéspedes a un banquete espléndido que Él ha preparado. No solo ofrece su guía, protección, cuidado, provisión, etc., sino que nos invita. Ahora es un anfitrión, nos prepara el lugar para que estemos cómodos. Nos pone agua para lavarnos, nos lava, nos llena de aceite, nos prepara y encima en su presencia estamos totalmente seguros. Tenemos la certeza de que nadie nos puede atacar, de que nadie nos puede molestar porque estamos bajo la protección del anfitrión. Así que hemos sido invitados a la casa de Dios por su gracia y por su misericordia. Cuando pensamos en esta idea de que Dios nos invita a su casa, esta es una idea sobrecogedora, esta es una idea maravillosa, esta es una idea tan hogareña, tan profunda. ¿Se recuerdan lo que dijo el mismo Señor Jesús en Juan 14? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y luego dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy vosotros estéis. Esa es la idea de la invitación, cuando Él dice, aderezas mesa delante de mí, prepara un lugar, prepara un banquete, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo malo que somos como ovejas. Él tiene la gracia abundante de prepararnos un lugar y cobijarnos bajo su protección. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sin apartarse de la ilustración anterior del valle de sombra de muerte, David vio la provisión y bondad de Dios como anfitrión, invitándolo a él a una mesa rica que había preparado para él. Aquí comienza esta segunda alegoría. Un magnífico banquete es provisto por un anfitrión con mucha liberalidad, con mucha alegría, con mucha benevolencia. Quien no solo tiene generosidad de anfitrión, de alimentarme, de protegerme, sino que aunque esté rodeado de mis enemigos, me siento en esta mesa con la confianza de saber que festejaré con la perfecta seguridad que el anfitrión me ofrece. Me puedo sentar a la mesa seguro de que nadie me va a acusar. Por eso David usa esta hermosa ilustración. Una mesa sugiere generosidad. La generosidad de su gracia. Adereza sugiere provisión y cuidado, preparación, cuidado en la mesa. Está puesta la mesa de manera que es deleitosa, que es preciosa, que da hambre, que quiero sentarme a la mesa. Hay cuidado. Delante de mí, aderezas mesa delante de mí, sugiere una conexión personal otra vez, ¿sí? En presencia de mis angustiadores. Esta es una frase muy impactante. La bondad y el cuidado sugeridos por la mesa preparada es puesta en medio de la presencia de mis enemigos. El cuidado del anfitrión, de Dios como el anfitrión, así como preocupación, no elimina la presencia de mis angustiadores, no elimina la presencia de males, no elimina la presencia de cosas que me angustien, que me hagan daño. Ahí están estas cosas que agobian, siguen estando ahí.
pero la bondad de Dios se manifiesta y su gracia en medio de estas cosas. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? En la vida que atravesamos van a haber caminos de valles de sombra de muerte, van a haber gentes, personas, van a haber angustiadores, nos van a acusar, está el pecado que nos está acusando constantemente, está el enemigo, están nuestros enemigos, están ahí. Pero en medio de eso difícil de la vida, en medio de esas circunstancias complicadas de la vida, Él me invita a su casa, me protege dentro de su casa, prepara una mesa y me hace sentar y me dice que en esa mesa no hay lugar más seguro, porque Él me está ofreciendo su protección aun cuando todas las circunstancias que me rodean parezcan adversas. Esa es la maravilla de su gracia y de su poder. Esta es la condición del siervo de Dios, del Hijo de Dios, del discípulo de Jesús, siempre en conflicto, pero siempre sentado en una mesa preparada. Cuando un soldado está en la presencia de sus enemigos, si come, lo hace rápido, come pedazos rápidos de comida, se prepara rápidamente para la batalla. Pero el salmista aquí dice, has preparado una mesa. Así como un siervo hace cuando desenvuelve la tela de damasco y muestra los adornos del festín en una ocasión ordinaria de paz. Nada está a prisa, no hay confusión, no hay disturbios. El enemigo está a la puerta y aún Dios adereza la mesa. Y el cristiano se sienta y come como si todo estuviera en perfecta paz, dice Spurgeon otra vez. Él prepara la mesa, no hay prisa. Él se toma el tiempo de atendernos, de protegernos, de cobijarnos, de lavarnos, de ungirnos. Y nuestros enemigos están viendo, esa es su gracia abundante. Cuando el pecado abunda y está alrededor, su gracia sobreabunda. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A pesar de los peligros y alrededor y la presencia de los angustiadores, David disfrutaba de la riqueza, de la bondad de su anfitrión. ¿Se acuerdan de las riquezas que hay en gloria en Cristo Jesús? David era refrescado por un ungimiento de su cabeza con aceite. Era una manera de preparar al huésped, de refrescarlo, de decirle, pasa adelante, estás en tu casa. Y nosotros hemos sido refrescados por la presencia constante de su Espíritu Santo derramada sobre nosotros. Y luego dice, mi copa está rebosando. Hay abundancia, hay generosidad, hay gozo, hay tranquilidad y hay paz en medio de las circunstancias. ¿Será que nuestra copa está rebosando? Aquellos que tienen esta alegría deben cargar su copa rectamente para ver que rebosa hacia los vasos más vacíos de sus hermanos más humildes. Lo que dice es que esta copa rebalsa, está rebosando, está cayendo. Hay tanta abundancia que en esa copa se está derramando. Y no solo para mí, sino para todos los demás. Esa gracia se derrama sobre mí todo el tiempo hasta que se inunda, hasta que cae por los lados. Porque es abundante. Esta es la idea de ese banquete generoso. Ahora, en esa vida que tenemos, esa es la vida plena que Él ha prometido. No necesitamos más que Él. Por eso cuando decimos que Él llena y suple todas las necesidades que tenemos, pero que no necesitamos nada más de lo que Él suple, eso implica plenitud en la vida. Él es el anfitrión que nos da todo lo que necesitamos. Y que no necesitamos nada más de lo que Él nos da, porque en Él hay plenitud, y hay gozo, y hay paz, y hay tranquilidad aún en medio de las circunstancias. ¿Quién sabe por qué circunstancias están pasando hoy? Pero si el anfitrión me ha invitado a su mesa, si el Señor nos ha invitado a su presencia a disfrutar de su gracia, hoy mi copa debe estar llena. Tengo que estar lleno de gozo, rebosando en plenitud de vida y agradecido porque en su mesa estoy seguro. Esas son las bondades y las riquezas de un anfitrión. Y luego termina el Salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El cuidado del anfitrión
trajo el bien y la misericordia para David. Y él vivió en la expectativa fiel de continuar todos los días de su vida. La misericordia es una palabra de pacto que se traduce como un amor firme, ¿sí? Junto con el bien sugiere la misericordia firme y el soporte que uno puede contar, de que uno puede contar con esta persona, con la familia, con el anfitrión, ¿sí? Amigos firmes. Somos escoltados en buena manera, con el pastor enfrente, guiándonos y cuidándonos. Esa es la idea. Ciertamente el bien y la misericordia nos van cuidando atrás. El pastor va adelante y el bien y la misericordia me van siguiendo todos los días de mi vida. ¿Se dan cuenta lo que eso implica? El cuidado de ese anfitrión. El pastor va adelante, el anfitrión va adelante, ha preparado la mesa. Pero esa misericordia, ese amor firme nos va siguiendo, nos va escoltando, nos va cuidando. ¿Sí? Dice un autor, estos ángeles guardianes, el bien y la misericordia, gemelos, siempre estarán conmigo a mis espaldas y a mi entera disposición, de manera que cuando los príncipes van al extranjero y no deben ir desatendidos, así es con el creyente. Estos dos van atendiendo al creyente constantemente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El resultado de entender que es el pastor el que me va guiando y el dejarme y abandonarme a los cuidados del anfitrión, es que tengo una vida en la que el bien y la misericordia me siguen, me escoltan, me protegen. Es una vida plena, es una vida tranquila, es una vida segura a pesar de las amenazas que están alrededor. Con toda certeza, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Alguien se ha preguntado cuál es el secreto para una vida plena? Es dejar que el anfitrión tienda la mesa para mí, que yo disfrute de la abundancia de su gracia. A pesar del pecado y a pesar de los errores de mi vida, yo puedo sentarme a esa mesa tranquilo y decirle, Señor, atiéndeme tú, protégeme tú, úngeme tú, límpiame tú, protégeme. Pero también como el pastor le puedo decir, guíame tú, disciplíname tú, para que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová estaré por largos días. El Salmo termina con una seguridad y una tranquilidad de que disfrutaremos de la presencia del Señor por largos días. El pecado y la tentación y las circunstancias difíciles de la vida traen angustia, traen dolor, pero luego el Señor sana y disciplina y venda y nos prepara la mesa. Y lo que sigue como consecuencia de eso es, y en la casa del Señor moraré por largos días. Habla de días de paz, habla de días de tranquilidad. En el mundo antiguo, del Antiguo Testamento, comer y beber en la mesa de alguien creaba un lazo de lealtad mutua. Y podía ser como la idea simbólica de un pacto. Así que el ser invitado de Dios significa ser más que conocidos o más que invitados por un día. Es el vivir con Él constantemente en un pacto. Mientras esté aquí, seré un hijo en casa con mi Dios. Todo el mundo será su hogar para mí. Y cuando ascienda hacia el aposento alto, no cambiaré mi compañía, ni cambiaré mi hogar. Simplemente iré a morar en el piso superior de la casa del Señor para siempre. Eso dijo un predicador. Mientras viva en este mundo, voy a disfrutar de su compañía. Voy a disfrutar de su presencia. Voy a disfrutar de su guianza. En la casa de Jehová moraré por largos días. Voy a disfrutar de esa cercanía, de sentarme con Él y de los beneficios de una lealtad mutua, una en la que Él nunca falla, que Él siempre está ahí preparando la mesa para mí, siendo mi compañía, guardándome, protegiéndome. Comer y beber en la mesa implicaba crear ese lazo cercano y personal. ¿Se dan cuenta cómo este salmo es mucho más de lo que creíamos e imaginábamos? Primero como el pastor, luego como el anfitrión, y el resultado es una vida plena, segura, a pesar de las amenazas que nos rodean, del pecado, del enemigo, de mi propio pecado. Él sigue estando ahí preparando la mesa. ¿Se han sentado a la mesa de alguien alguna vez y han disfrutado la compañía y la plática de alguien en esa mesa? Hay un sentido de seguridad, hay un sentido de protección. Pero lo maravilloso es reconocer que el Señor es mi pastor.
y todo lo que implica eso hacia abajo, y luego que en la casa de ese Señor voy a morar por largos días, porque Él me ofrece su guianza, su protección, su cuidado, su disciplina, su dirección, su protección incondicional. Él me unge, Él me prepara, Él me refresca, Él prepara la mesa en presencia de mis angustiadores, me libra y me promete que el bien y la misericordia van a ser mis escoltas el resto de la vida. Este salmo es precioso y profundo y maravilloso y nos invita a acercarnos al pastor. ¿Quién de ustedes tiene necesidad de un pastor? Yo tengo una necesidad profunda de un pastor que me cuide, que me discipline, pero que me unja, que me lleve, que me proteja, en donde me sienta seguro. Tengo la necesidad profunda de un pastor que me invite a su mesa, a disfrutar de su gracia abundante una vez más. Oremos, Señor, gracias porque tú eres el buen pastor, el gran pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Gracias por tu cuidado profundo y personal. Gracias por tu guianza profunda y personal. Gracias porque has preparado una mesa para que yo disfrute de esa gracia en presencia de mis angustiadores. Porque tú me disciplinas y me corriges, pero me prometes que si me dejo cuidar, que si escucho tu voz y atiendo a tu llamado para esa invitación, puedo sentarme a la mesa y el bien y la misericordia me siguen y puedo morar en tu casa, en tu presencia, disfrutar de tu presencia continua todos los días. Gracias, Jesús, porque eres mi pastor, mi buen pastor, y nada me faltará. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero despedir este tiempo suplicándoles de manera encarecida que nos cuidemos. Tomemos en cuenta todas las medidas de prevención, no salgamos sin nuestra mascarilla, tratemos de no salir, hagamos lo necesario para cuidar y ser responsables de nuestras vidas. Les agradezco por haberse conectado el día de hoy y sigámoslo haciendo a través de todos los lugares de WhatsApp que tenemos durante esta semana. Que el Señor los bendiga.